Bueno, nuevamente les doy la bienvenida al quinto encuentro de epistemología de la psicología. Como les dije hace un rato, hace un momento, el objetivo es empezar a tocar algunos conceptos de investigación que son importantes para nuestra formación, específicamente mirando este título, Análisis frente a la psicología hasta la clínica, ¿cierto? Entonces, inicio abordando esta clase con lo que es la psicología, que ya pues de cierto modo todos la manejamos, y que es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. Cuando hablamos de esos procesos mentales, aquí vamos dando una entrada a la próxima asignatura que ustedes van a ver, que es procesos psicológicos básicos. ¿Y cuáles son esos procesos psicológicos básicos? ¿Cuáles son esos procesos psicológicos básicos ¿Pero por parte del paciente o por parte de la persona? La de la persona? percepción. Pues la Lenguaje. memoria, Lenguaje, percepción. memoria, atención, percepción, ¿cierto? Aquí vamos a ver algunos así por encimita, porque como les dije hace un momentico, en la asignatura Procesos Psicológicos Básicos, pues los vamos a ver a mayor profundidad, ¿cierto? Entonces, hablamos de ese comportamiento humano como esas acciones y conductas, ¿cierto? Que van alineados con qué? Con los pensamientos, con los sentimientos, con la percepción y con todos los procesos que ustedes hace un momento mencionaron, ¿cierto? Y que pues nos llevan a catalogar la psicología como una ciencia, ¿cierto? ¿Y por qué como una ciencia? Porque pues tiene un método de investigación, ¿cierto? Porque se nutre de fuentes de conocimiento y de teoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué métodos de investigación conocemos en psicología? ¿O qué creen ustedes de qué es un método de investigación? ¿O cuáles conocen? ¿O han tenido algún acercamiento? Entonces, Profe, primero, las encuestas, eh, casos de estudio de casos. excelente, excelente, Natalia, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las ciencias requieren de una evidencia empírica, ¿cierto? Y que esa evidencia empírica entonces está basada en la observación, ¿cierto? Y en la experimentación, ¿sí? Y esa observación y esa experimentación entonces la vamos a recolectar a través de qué? De unos datos. Y esos datos los vamos a recoger ¿cómo? Entonces, como dijo hace un momento Natalia, a través de encuestas, a través de observaciones, a través de cuestionarios, ¿cierto? Y Entonces, también, sí, también existe una herramienta pues que me ha parecido muy provechosa en la psicología, que son los tests psicológicos. los test psicológicos, ¿cierto? Lo que pasa es que los test psicológicos, que también lo vamos a estudiar un poco más adelante, ¿cierto? Los test psicológicos deben ir acompañados de observación conductual y de la entrevista, ¿cierto? Porque el test psicológico por sí solo no da una información rigurosa. Entonces, a la hora, si por ejemplo estamos hablando desde un campo clínico, nosotros no podríamos decir que ya tenemos el diagnóstico de nuestro paciente solo porque utilizamos el test. ¿Cierto? Porque la psicometría pues es una disciplina que aporta a la psicología, pero también tiene lo que se conoce como el margen de error, ¿cierto? ¿Y qué se puede configurar como un margen de error dentro del campo psicométrico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede ser un margen de error? El margen de error no es eh, como las posibilidades de que un resultado no esperado aparezca. Perfecto, Beto. Pero entonces si lo llevamos al campo, ¿cierto? Igual como insisto, esto lo vamos a estudiar a profundidad cuando estemos viendo introducción a la psicometría o psicometría y pruebas psicológicas, ¿cierto? Pero entonces llevándolo al campo es cómo se encuentra mi paciente en el momento de realizar el test, ¿cierto? Si hay las suficientes condiciones ambientales, es decir, si hay buena iluminación, si hay aire fresco, ¿cierto? Entonces, todo eso lo vamos considerando como posibles margen de error, ¿cierto? Porque si el paciente, supongamos, antes de llegar ante usted psicólogo a presentar el test, tuvo un problema, por decir, con su esposa, con su familia, o iba caminando y tuvo un percance, entonces va a llegar
pues a la aplicación no en las mejores condiciones, ¿cierto? Por eso también va a interferir en el resultado. Entonces, eso es lo que conocemos como margen de error, perdón, dentro del campo de la psicometría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta ahora está claro. Listo, Beto. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología y sujeto, pues siempre vamos a abordar ese sujeto desde teorías psicodinámicas que ya pues estuvimos hablando un poco de ellas, ¿cierto? Desde los legados de Freud, autores postfreudianos, ¿cierto? Desde la teoría humanista, entonces ya también tuvimos la oportunidad de hablar un poco, ¿cierto? Desde Carl Rogers, desde Maslow, desde Viktor Frankl, ¿sí? Desde la teoría conductual, entonces también estuvimos observando autores como Piaget, ¿cierto? Vygotsky, ¿sí? Desde la teoría desde la teoría conductual, perdón ahí pues el lapso mental, el de teoría conductual, Watson, Skinner y, ¿cierto? Y Pavlov. Y desde la teoría cognitiva, entonces ya hablando de Piaget, Bandura y todos estos autores pues que hablan de esa capacidad que tiene el ser humano de conocer a través de la interacción. Beto. No, perdón, se me activó el micrófono. Perfecto. Entonces, claro, ya va apareciendo una evolución en esas teorías, ¿cierto? Entonces ya se va mirando a ese sujeto desde una realidad y desde un conocimiento. Entonces, ahorita hay teorías que la teoría sistémica y cuando uno empieza a mirar teorías actuales, pues van apareciendo, ¿cierto? Algunas que se van creando en el tiempo, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de psicología como base siempre vamos a encontrar estas cuatro, entonces la dinámica, la humanista, la conductual y la cognitiva, ¿cierto? Pero cuando uno empieza entonces a ir más allá, a investigar, pues uno va dando cuenta que hay teorías que van saliendo en el tiempo, pues posterior a estas cuatro, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos lleva a eso a pensar? Que todo no está creado, ¿sí? Que yo psicólogo inclusive el día de mañana podría proponer otra teoría, ¿cierto? Para abordar al paciente. ¿Quién dijo que no? ¿Sí? Entonces, la invitación es a eso, ¿sí? Que cuando yo me saque mi título de psicólogo, pues no crea que ya entonces porque hubo un loco por allá que me hablaba de las pulsiones libidinales, porque me habla del desarrollo psicosexual, entonces ya no hay nada más que decir desde la teoría psicodinámica. O sea, si yo soy un psicólogo que me voy a mover por esa corriente, explorar mucho más y por qué no poder sacar una teoría el día de mañana. ¿Cierto? Si yo soy un psicólogo que me gusta el tema humanista, el tema de la espiritualidad, el tema de Maslow, el tema de Rogers, ¿quién dice que yo no puedo empezar a escribir y el día de mañana poder sacar una teoría? ¿Cierto? Entonces la invitación es a esa, ¿sí? A que sea cual sea la corriente por la que yo voy a decidir empezar a abordar a mis pacientes o a trabajar, entonces poder ir más allá, ¿cierto? Seguir investigando, seguir indagando, escribir, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, como una invitación que desde esta asignatura siempre me gusta hacerle a los estudiantes, motivarlos a la escritura, motivarlos a que sean inquietos por seguir investigando, por seguir buscando de fuentes confiables para poder aportar al campo de la psicología desde esa corriente en la que usted ha decidido o ha determinado, pues obviamente, abordar a sus pacientes. Muy bien. Cuando hablamos de sujeto y sociedad, entonces nos referimos al concepto de al ser humano y sus rarezas. ¿Qué significará eso? Exactamente, Juan Raúl. ¿Qué significará el ser humano y sus rarezas? ¿Qué creen ustedes que a qué estamos haciendo alusión cuando hablamos del ser humano y sus rarezas? Sus comportamientos propios, Sus las comportamientos. conductas. A las particularidades de cada ser humano. Exactamente, Sobre ¿cierto? todo a esa parte inconsciente del ser humano que dice una cosa y actúa de una manera diferente. Exactamente, ¿cierto? Entonces, y todo eso va alineado con qué, con la construcción de qué. Exactamente, De Juan. las, Todo lo que ustedes están De las diciendo propias creencias. de las creencias, pero más que las creencias, está alineado con la construcción de qué, con lo que nacemos.
Personalidad. Exactamente, ¿cierto? La construcción de su personalidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del ser humano y sus rarezas, pues también estamos hablando de la construcción de su personalidad que lo hace actuar, que lo hace ser diferente, ¿cierto? El ser humano siempre va a ser incomprensible. O ustedes por ahí no han escuchado y sé que, sobre todo en los temas de pareja, es que uno nunca alcanza a conocer a las personas, ¿cierto? Que ese concepto se escucha mucho y va precisamente alineado con ese tema, el ser humano y sus rarezas. El ser humano es incomprensible, ¿sí? Y va precisamente alineado con esa construcción de personalidad que, como les dije hace un momento, lo hace actuar y lo hace ser diferente a las demás personas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la noción de cultura, ¿qué será eso de cultura? A todas esas influencias sociales a través de las costumbres de las personas, de todo el entorno que uno, de lo que uno está rodeado. Exactamente. Por ejemplo, aquí en esa noción de cultura y tuvimos ese, digamos, ese inicio con la presentación de Cristian, ¿cierto? Que fue bien interesante porque él nos hablaba de unas raíces, ¿cierto? No sé, Cristian, si aquí nos cuentas un poco más, porque como la conexión estuvo eh, tan difícil, pues no sé si todos alcanzaron a escucharte. Creo que hablabas de una tribu, no sé si es que queda en Pasto, porque ahí fue donde yo empecé a tener fallas, ¿sí? Entonces, Cristian, no sé. Bueno, no sé si Cristian en ese momento nos está escuchando. Entonces, cuando nosotros atendemos a nuestro paciente, es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? O sea, la noción de cultura de nuestro paciente, su esencia, exactamente, es toda la parte ontológica del ser, como nos escribe Manuel en el chat, ¿cierto? Es importante tenerlo en cuenta. Y pues una construcción social de la subjetividad. ¿A qué podemos estar haciendo alusión cuando hablamos de esa construcción social desde la subjetividad? Entonces, exactamente, Juan Raúl, desde el yo, ¿cierto? Desde la percepción, desde los argumentos, desde el lenguaje, ¿cierto? Y toda esa percepción y todos esos argumentos, pues, que van influenciados frente a los intereses y deseos de esa persona, de ese yo, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos también de esa construcción social de la subjetividad. Exactamente, la construcción de la persona. Entonces, aquí ya vamos entrando, por ejemplo, a este concepto de sujeto y vínculo, ¿sí? Hay un autor, bueno, esto de sujeto y vínculo también viene muy alineado con tiempo atrás con esto de la teoría de los humores, y después viene pues un autor como Chuck Tonikers y empieza a hablar de precisamente de estos estilos, ¿sí? Entonces habla de un estilo, digamos, donde la persona presenta un apego y entonces habla de un estilo depresivo, ¿cierto? O habla de una persona ya integradora y a esto pues él le da la definición de que es un estilo obsesivo, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a mirar desde ahí esa construcción, pues uno sabe que las personas que son muy apegadas, pues tienden a ser depresivas, ¿cierto? Cuando son muy apegadas a otras personas, digamos, a cosas materiales, entonces tienden a mantener un estilo depresivo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la persona que mantiene ese estilo, digamos, obsesivo, o sea, que es integrador, ¿sí? ¿Por qué lo podemos llamar obsesivo? ¿Por qué creen ustedes? Cuando dice integrador, ¿a qué se refiere, profesor? O sea, que, por ejemplo, por eso, cuando uno lo mira como es del obsesivo, entonces podría ser la persona que es muy meticulosa, que es la persona que todo tiene que tener un orden específico, que debe tener esa Ajá. conexión, ¿cierto? Si no, no funciona. Entonces, Lo que podría llamar uno perfeccionista podría ser una persona perfeccionista, ¿cierto? o O psicorrígida, más bien. exactamente, ¿cierto? Entonces, ya por ejemplo hablando desde la decepción, él lo habla de un estilo dápico y este estilo dápico pues va muy alineado con, digamos, con las emociones, ¿sí? La forma en que la persona pues va alineando una emoción, ¿sí? Entonces cuando por ejemplo tiene
una situación como se lo reporta aquí desde la decepción. Entonces, es una persona que a nivel emocional va a tener muchísimas dificultades para recuperarse, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estilo dápico, pues va alineado con todo el tema emocional, ¿cierto? Y el estilo fóbico, pues siempre va a llevar un alejamiento, ¿cierto? Pues por eso hablamos de fobia. Entonces, es una persona que siempre va a estar alejada, que no le gusta integrarse, que va a tener dificultades para socializar, ¿cierto? Y si hablamos de una fobia específica, digamos, algún animal, pues a ciertas cosas, entonces pues también va a tener ese criterio de alejamiento, ¿cierto? Entonces, no sé si hasta acá tienen una pregunta. No, pero ahí Cristian aclaró su pregunta, profesor, Cristian, yo miro por acá. en el chat. Exactamente. Ah, bueno, queda en Armenia, que viene el Putumayo. Cuando hay raíces hago referencia al momento en donde se crea todo lo que somos. Las raíces nos llevan al origen y si lo planteamos desde lo que conversamos, nos dirigimos en este ejemplo cuando se generan esos vínculos, cómo y cuándo se genera ese apego. Ahora bien, ¿de qué sirve para el desarrollo de la vida? ¿Será que identificándome con una obsesión soy esa obsesión o es tan solo la creencia que tengo acorde al desarrollo y podemos remitirnos al primer momento que sentimos? Excelente, Cristian, ¿cierto? Entonces, desde ahí se van caracterizando también los diferentes tipos de personalidad, ¿cierto? Entonces, si hay un estilo depresivo, fóbico, dápico o obsesivo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del sí mismo y la personalidad, yo creo que por allá en un encuentro sincrónico anterior les hablaba un poco de esto, ¿cierto? Del yo y del mí, ¿lo recuerdan? Creo que fue en el segundo encuentro sincrónico. El estilo dápico, hermana Evelyn, va alineado con la emoción, la forma en cómo la persona asimila una emoción, ¿cierto? Sobre todo cuando son emociones, digamos, por así decirlo, emociones pues que lleven digamos, a la tristeza, que lleven a querer sentirse decepcionados. Entonces el estilo dápico son esas personas que les cuesta, ¿cierto? Encontrar una solución, que son personas que, como lo decimos en términos coloquiales, se ahogan en un vaso de agua, o sea, que no aceptan que hay, digamos, oportunidades, que hay formas de solucionar el problema, sino que se quedan ahí, ¿cierto? Generando emociones digamos, de tristeza prolongada. Entonces, esas son las personas con un estilo dápico, hermana. No sé si queda ahí más claro. Con gusto. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que por allá en el segundo encuentro sincrónico yo les hablaba precisamente de esto, el sí mismo y la construcción de la personalidad, ¿cierto? Que el yo y el mí, o sea, que el yo es desde la experiencia, o sea, lo que yo soy, ¿cierto? Y el mí viene siendo parte del yo, pero desde lo que puede pensar la cultura, desde lo que puede pensar entonces la sociedad, ¿cierto? Entonces, creo que por allá yo les hablaba de un ejemplo, que el yo, entonces puede ser yo soy varón, ¿cierto? Y el mí, entonces es la explicación, yo soy varón y a mí me gustan las mujeres, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan por allá esa clase que inclusive hacíamos el ejemplo digamos, con la persona que es homosexual, ¿cierto? Entonces, que desde el yo, o sea, así la persona sea homosexual, hablando del hombre específicamente, él sigue siendo un varón. Y desde el yo va a seguir siendo un varón, así él tenga un gusto diferente, ¿cierto? Entonces, desde el yo soy un varón, desde el mí, la persona que es heterosexual dice, yo soy un varón y me gustan las mujeres. Desde el mí, la persona que tiene una preferencia homosexual, entonces va a decir, yo soy varón y me gusta ¿quién? Hombres. Los hombres, ¿cierto? No sé si lo recuerdan o es que yo no, pero creo que hablamos un poco de esto, de la construcción del yo y del mí, ¿cierto? Sí, profe. ¿Quién no lo recuerda? Eso, hermana, perfecto. Entonces, precisamente el yo y el mí, o sea, ambos hacen parte del yo. Como dice acá, el yo desde la experiencia de lo que yo soy no se puede modificar, ¿cierto? Y desde el mí hace parte de ese yo, pero entonces ya va más alineado con una cultura, con una los sociedad. gustos. ¿Hola? Con los gustos, profe. Con los gustos, ¿cierto? Porque es probable que, o sea, y lo que piensa entonces la sociedad, lo que piensa entonces esa cultura, entonces eso ya va un poco más alineado, ¿cierto? Que
Entonces, yo soy varón, pero la verdad, a mí me gustan los hombres, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ahí hay forma de explicarlo, pero ese yo no tiene explicación, ¿cierto? Entonces, el yo es desde la experiencia y el mí es desde la explicación. Y el super yo y el ello, ¿en qué parte quedan, maestro? Pues el super yo y el yo, Juan, ya es hablando desde lo dinámico, ¿cierto? Ya, porque esto es hablando pues como de la construcción de la personalidad, pero a nivel general, ¿cierto? Aquí solamente estamos hablando de esa construcción del yo como tal, ¿sí? Gracias, maestro. Con gusto, Juan. Entonces, ya entrando un poco precisamente en esos procesos psicológicos que les decía hace un momento, ustedes saben cómo el cerebro organiza la información, cómo el cerebro codifica lo que recibe. Ojo pues con esto. Si yo les hago a ustedes este ruidito de fa, 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 ¿qué les recuerda? 20 quesitos y un pan. Profe, por asociaciones. ¿Qué dijo por allá Clara? Así decían los abuelos cuando uno se hace, hacían 20 quesitos y un pan. Haga la cuenta, don Juan. Clara tiene 0. Vamos a ver quién me dice. Ojo pues, o es que yo lo estoy haciendo muy mal. Es fa, TCC. Eso no es de cooperadora o algo así, es como de una entidad financiera o algo así. fa, 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 fa. ¿Quién dijo TCC? Coordinadora, no. ¿Cuánto oro? Coordinadora. Ah, Exacto, pero iba por el lado, pues iba por ahí el que dijo TCC, ¿cierto? Ahora, la estudiante que dijo coordinadora, bueno, no sé si fue Carolina porque ella lo colocó por acá también en el chat. Yo, profe, fui yo. ¿Quién? Bueno, no, lo que pasa es que no alcanzo a ver, en el chat, todavía no me sale pues el nombrecito. Pues acá cuando prendes el audio. Pero entonces, Natalia, ¿cómo organizaste esa información? Profe, por asociación, no sé, o sea, se me vino a la mente como el comercial. Listo. Y es coordinadora, recoge y entrega contrarreloj, ¿cierto? Exacto, ajá. Entonces, lo primero que llega a nuestro cerebro, ¿qué es? Un estímulo, ¿cierto? O sea, llega un estímulo porque ustedes me escucharon hacer ese ruidito, ¿cierto? Y entonces eso genera una sensación. Ah, por ejemplo, para Clara nos habló fue de quesitos. Yo no sé si es que ya a esta hora pues está pensando en la merienda. Por ejemplo, bueno, no recuerdo el estudiante que dijo que TCC. Mire que todos hicimos una interpretación diferente, ¿cierto? Pero realmente lo que yo quería darles a conocer era el ruidito de coordinadora, ¿cierto? Entonces, hay un estímulo sonoro que es la voz mía tratando de imitar el ruidito de coordinadora. Hay una sensación, insisto, que a todos nos pareció diferente y hay una percepción. Entonces acá dice, la sensación es esa estimulación que nos llega de los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Entonces, el olfato, ¿cierto? La vista, la escucha, el tacto, ¿cierto? Entonces, hay un estímulo, hay digamos, un órgano sensorial que se considera el más importante. ¿Quién me dice y por qué? ¿Qué creen? Clara. Al profe. Hay un estímulo que se considera el más importante. Y yo sé que ustedes me van a empezar a decir, bueno, yo quiero escucharlos. la escucha. Bien, la escucha. ¿Quién más dice? Bueno, acá tenéis el oído, la vista, ¿cierto? Todos en realidad pensamos que la vista y la escucha son los, digamos, órganos más importantes o digamos, el estímulo pues, más importante. Y en realidad el más importante es el olfato. ¿Saben por qué? Todos los sentidos tienen que hacer la siguiente vía. Mire todo lo que hace el cerebro para alcanzar a entender que yo les estaba hablando de coordinadora. Entonces, Ajá. llega al oído, ¿cierto? El oído entonces a través de digamos de su órgano sensorial, digamos de las células que se conocen como células ciliares, esos son unos pelitos, los pelitos se doblan y esos pelitos al doblarse mandan el impulso eléctrico hasta el tálamo. El tálamo es la entidad que
digamos, es la que funciona como receptora, ¿cierto? Entonces, o como, digamos, como centro de relevo, ¿cierto? El tálamo es el centro de relevo, le llegó la información del oído y el tálamo lo que hace es mandarle a la corteza motora la información. Entonces mire todo el recorrido que hace el estímulo antes de llegar a la corteza motora y decir, caramba, es coordinadora, ¿cierto? ¿Qué pasa? El olfato es el único que no tiene que pasar por el centro de relevo, sino que llega Es inmediatamente a directo. la corteza motora, ¿cierto? Es directo, exactamente, Clara. Todos los demás sentidos tienen que hacer ese recorrido que yo les acabo de mencionar, ¿cierto? El tálamo, que es el centro de relevo, tálamo a la corteza motora, y la corteza motora es la que ya se encarga de mandar la información. Entonces, ¿qué pasa en otro escenario en el que voy caminando por la calle, voy distraído pensando en quién sabe qué, y me pasa el carro de coordinadora con ese ruido? ¿Qué le pasa a usted? Me asusta. Se asusta, ¿cierto? Y después de que se asusta, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál sería la reacción en el momento en el que usted siente que el carro, pum, prácticamente está encima? Gritar. Listo, gritar. ¿Y usted sabe quién le dio, pues, qué parte del cerebro le dio la información a usted de que gritara? El oído, ¿no? En ese caso. ¿Cómo? Exactamente, hermana. Entonces, algo con lo que le saca, exacto, alejarse, gritar, correrse, porque si usted siente que es que ya lo va a pisar, entonces usted se devuelve. Toda esa información se le está dando precisamente la corteza motora, porque ya el centro de relevo le mandó la información, ya la corteza motora es la que se encarga de enviar la información al órgano, digamos pues ya al órgano que tiene que tomar la acción. Entonces, si me voy a alejar, entonces a los pies. O sea, quítese de ahí, ¿cierto? Devuélvase. Si voy a gritar, entonces a la boca, ¿cierto? Pero porque ya la corteza motora, perdón, la corteza pues ya le mandó esa información para que usted entonces, o sea, accione esa respuesta, ¿cierto? ¿Les queda claro? Sí, Igual como señor. les dije, en procesos psicológicos básicos, esto sí lo veríamos a profundidad, ¿cierto? Pero yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿De a ver. qué depende de que las personas desarrollen un estímulo más específicamente que otros? Claro, Lisette, muy buena pregunta, ¿cierto? Eso también va alineado con los, digamos, con los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y es cuando decimos que hay personas que aprenden más desde lo visual, hay personas que aprenden más desde lo auditivo, o hay personas que son kinestésicas, ¿cierto? Que son capaces de utilizar ambos sentidos, y aparte de utilizar ambos sentidos pueden hacer diferentes actividades a la vez y no pierden la concentración, ¿cierto? Esto pues también puede ir alineado con un tema de, digamos, de cultura, pues porque entonces tus padres, desde que estabas pequeño, te motivaban la lectura más que cualquier otra actividad. Entonces tú te acostumbraste más a, digamos, o desarrollaste más competencias en la parte visual, o si tú tenías unos padres que preferían entonces que tú escucharas, digamos, audiocuentos, o entonces aprendiste a desarrollar más, digamos, la parte auditiva. Entonces son más alineados como con esto, ¿cierto? Dependiendo digamos, en esos primeros años, que es cuando está, creo que también lo hablaba con ustedes, la arquitectura cerebral está, digamos, en desarrollo. Entonces ese estímulo, digamos, ese órgano sensorial que más se estimuló, pues es con el que, digamos, vas a tener mayor capacidad. O sea que eso va más desde lo aprendido y no Sí. simplemente genéticamente. O sea, también hay que mirarlo desde lo genético, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros como psicólogos, Lizeth, siempre tenemos que mirar todo desde lo genético y desde lo cultural. De hecho, ahorita en una diapositiva más adelante vamos a mirar que precisamente está esa pregunta: ¿qué es más importante, la genética o la cultura? Entonces, es probable que pues desde la genética también pues, se pueda llegar predispuesto a que puedes aprender con mayor facilidad a través de la vía auditiva, ¿cierto? O a través de la vía visual. Pero entonces, insisto, eso tendrías que estudiarlo para poder, digamos, cuando yo digo estudiarlo, es que tú tienes a tu paciente, ¿cierto? Y identificas que él entonces tiene más capacidad para aprender por la vía visual. Entonces, si después de entrevistar a los padres tú notas que ellos, digamos, estimulaban ambos sentidos o ambos
órganos sensoriales a la par, es decir, que con el niño desarrollan actividades de estimulación auditiva, estimulación visual, estimulación táctil, y que todo lo hacían, pues digamos, como de manera proporcional. Entonces tú dices, no, pues aquí ya hay un tema genético, ¿cierto? Pues realmente hay una predisposición genética para el niño aprender más desde lo visual que desde lo auditivo, ¿cierto? Entonces siempre, para cualquier trastorno, para cualquier situación, no podemos dejar de lado la parte genética, ¿cierto? Pero también hay que escudriñar muchísimo en la parte cultural. Vale, Lisette, no sé si le queda claro. Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Sí, claro, También, Dayana. Sí, sí, Dayana. Los estímulos son diferentes a los reflejos, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de reflejos, entonces ya hablamos del sistema somático, ¿cierto? Del sistema autónomo, sistema, entonces son completamente distintos, ¿sí? Como le digo, pues en procesos psicológicos vamos a diferenciarlo, ¿cierto? Porque un estímulo y porque un reflejo. ¿Listo? Bien. Con gusto. Entonces, hablando un poco de cada uno de los, digamos, de esos procesos psicológicos, uno de ellos pues es la percepción, ¿cierto? Como lo veíamos hace un momento, que es ya la organización de esa información, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué ven en estas imágenes? ¿Qué ven? Yo Bueno, no que veo ninguna imagen. ve una ola. yo una No, Y a mí vaca. me el encanta que logo la de una hermana... marca, el logo de una marca de leche, Bueno, Primero, espera que aquí hay algo muy interesante, como porque vea unos que gatos, un la búho. hermana Dayana ve una ola, ¿cierto? Entonces, la hermana Dayana, ¿de qué ciudad es que es o de qué país es que reside? Hermana, Zipaquirá. Ah, bueno, estás acá en Colombia. De allá es, Ya, ya es. Sino por que sí allá es acá la hay algo muy marca. particular. O sea, yo sé que, claro, todos ven la vaca, alquería. Les cuento una historia personal. Yo, antes de empezar a trabajar, pues en mi carrera profesional, trabajé 3 años en alquería. Y solo cuando faltaba un mes para irme de la empresa, me di cuenta que eso era una vaca. La verdad, en la vida me imaginaba que ese chorro de leche formaba una vaca, Yo ¿cierto? me acabo de dar cuenta. Exactamente, ¿cierto? Entonces, y eso es precisamente con esa capacidad que tiene el ser humano de percibir, ¿cierto? De ir más allá, ¿sí? Entonces, ahí también eso va determinando si usted aprende con mayor facilidad a nivel visual, auditivo, entre los que de inmediatamente ven o tienen esa capacidad. De hecho, cuando veamos procesos psicológicos, pues hacemos unos ejercicios mucho más tesos, ¿cierto? De encontrar en digamos, en un mapa grande, un dibujo ahí al interior, o sea, es algo que a mí me costó muchísimo, ¿cierto? Hay personas que tú le pones la lámina y mismo le dicen, eso está el dibujo. Y uno se queda como que, uff, o sea, tesísimo, ¿cierto? Entonces, y algo así similar me pasó con la vaquita esa. O sea, yo en la vida me imagino que ese chorro de leche formaba una vaca, ¿cierto? Ahora, ¿qué ven en la parte, en la imagen superior? Ahí yo sé que sí, todos van Ah, a... pero yo no veo las láminas. Son ¿No las ve, como Dalila? Sí. dos gatos, un búho. ¿Quién dijo dos gatos? Yo, Luis, Luis, excelente. O sea, bien, Patricia ve el búho, Sofía ve dos vacas. No, maravilloso, ¿cierto? Entonces Luis ve dos gatos y Sofía ve dos vacas. ¿Sabe qué es lo que hay realmente? Hay dos cerdos mirándose en de frente, ¿cierto? Entonces a mí me parece maravilloso cómo de pronto lo integran con gatos y con vacas, pero si ustedes se ponen a mirar la formita, la parte de arriba, Sí. lo que en el fondo negro parece una copita, está formando las dos orejas, que están casi tocándose de frente. Y la parte de abajo del búho está tocando las dos trompas de los cerdos, ¿cierto? Luis, ¿De qué? Profesor, es lo que sé. La No, figura está en la parte blanca y no en la negra. exactamente. ¿Qué? ¿Qué pasa, Clara? No, 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 me están embobando entre todos. Por ejemplo, la hermana Belén dice que ve un búho con una llama arriba.
Entonces, Yo pero una vez con esto es lo que con la nosotros conocemos copa, como imagen figura fondo. Entonces Luis dice que le sigue pareciendo un felino, un gato o una pantera, ¿cierto? Pero si ustedes se concentran, o sea, toda esta parte es la careta del cerdo, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, el búho está separando los dos cerdos y ellos se están mirando así, o sea, la parte de abajo del búho se están tocando las dos trompitas de los cerdos y la parte de arriba se están tocando las orejitas. Empieza a hacer la horma y verás que es la careta de dos cerdos. Entonces no sé si uy, alguno ya no, pudo ver los cerdos. no, Sí, me quedé más muy, aburrida que un muy burro. claros. Pues yo estaba. Sí, ya vea, ya Sí, Son muy disidentes ahí, ya, Sí, véalo. ya. O sea, pero Clara, o sea, imagínense que no vamos a poder continuar hasta que Clara los vea. ay, no, yo soy un par de montañas ahí con un par de hierbitas y el búho ahí cargando una copa. No, ¿qué es esto? Lorena tampoco las ve, bueno. Pero bueno, igual la clase queda ahí para que el que de pronto diga, no, yo no me voy de esta clase Ay, hasta que no. yo vea esos cerdos, la Eh, para ahí, identifica, pero realmente son dos cerditos. Entonces, todo este tipo de ejercicios nosotros lo podemos hacer con, digamos, cuando necesitamos valorar si hay dificultades visuales, si hay dificultades auditivas, ahí es cuando uno habla de discriminación visual y discriminación auditiva, ¿cierto? Parecen más dos perros, pero Patricia, hay que mirarlo bien, porque pues el que ya vio los cerdos, Isabela por acá diciendo que el dibujo blanco son los dos cerdos y... Pero bueno, eso es un ejercicio que tenía ahí pues como para que nos riéramos un poco. Ahora, cuando hablamos de Profe, aprendizaje... pero porfa también la otra imagen. Ah, bueno, la otra imagen, entonces, ¿qué podemos observar? una sola cara o pueden ser dos caras. Ah, bueno, es que esa sí es un poco más sencilla, por eso no la... Sí, Porque usted la podría representar sí, como una sola cara o dos caras, ¿cierto? Pero entonces, sí. imágenes de percepción hay muchísimas. Vas que yo traigo Yo, estas tres como para que nos riamos un poco y para que no, observemos de lo que se hace, eso. Pero imágenes de percepción hay muchísimas. Inclusive, como les digo, en procesos psicológicos yo ya traigo unas que son mucho más complejas y que les soy sincero, a mí me costó encontrar esas imágenes, o sea, me costó tiempo. O sea, cuando a mí, por ejemplo, las personas que sabían me decían, es que no, dentro de esa imagen hay por decir un payaso con la pelota haciendo tal cosa, o dentro de esa imagen hay un rinoceronte, y yo decía, Dios mío bendito. Entonces, empezando porque yo he tenido un problema desde niño con el daltonismo, y estas imágenes se presentan ah, es en muchos colores. O sea, cada que yo voy a una prueba de estas que le hacen a uno visual y que dentro de unas bolas usted diga qué color hay ahí adentro, siempre repruebo. Pero es un daltonismo extraño porque yo tampoco soy pues de los que no voy a poder manejar un carro porque me voy a pasar el semáforo porque lo veo verde y está en rojo, no. O sea, es un daltonismo extraño, pero me han dicho que sufro daltonismo, entonces no sé. Pero sí soy claro que alguna vez cuando yo también estudié publicidad, así como nos contaba Cristian hace un momento, y nos enseñaban a dibujar ¿cómo se llama este programa? Ya se me olvidó porque pues yo me quedé netamente con la psicología, pero cuando nos enseñan a dibujar en Corel o en Illustrator, entonces así que los paisajes, cuando un día me estaba haciendo la evolución la docente y me decía, muy bonito el paisaje, pero es que el sol no es verde. Y yo, ay, ah, Dios mío, profe, pues la verdad, yo los colores en el computador sí, difícilmente. Entonces sí debo tener cierto nivel de daltonismo, pero insisto, debe ser leve, porque no me voy a pasar tampoco un semáforo puesto con colores que son muy vistosos. Exactamente, Kelly, o sea, todo lo que tiene que ver con la percepción y con los procesos perceptivos van alineados con la gestal. Listo. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje y memoria, les hago una pregunta. ¿Aprendizaje y memoria están estrechamente ligados o no? ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes? yo creería que sí van ligados, profe. Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? Porque es que uno lo que aprende se le queda, uno lo memoriza, profe, porque lo aprendido se memoriza y eso ya uno nunca se le olvida, creería yo. O por lo menos a mí me pasa eso, yo lo que me aprendo ya no se me va de la memoria, se me queda para siempre. Como dicen de montar en bicicleta, que nunca se olvida.
Exactamente, Luis. Muy bien. Entonces, precisamente aprendizaje y memoria son dos procesos que están estrechamente ligados porque el aprendizaje entonces lo definimos como esa capacidad de adquirir conocimiento, ¿cierto? Precisamente conocimiento nuevo y la memoria entonces esa capacidad de retener ese conocimiento, De ¿cierto? guardarlo, De eso, de guardarlo. guardarlo. Exactamente. Entonces Profe, hablamos... perdón. Hola, adelante. Por ejemplo, cuando una persona hace deporte y deja un tiempo sin hacer deporte, dicen, "Ah, es que el cuerpo tiene memoria, él vuelve y se recupera muy rápidamente". Exactamente, ¿cierto? Pierde habilidad, mas no se le olvida, ¿cierto? Por ejemplo, con lo que decía Luis hace un momento, montar bicicleta, ¿cierto? Nosotros de niños, cuando aprendimos a montar bicicleta, ya no nos queríamos bajar de ahí, nos creíamos pues ya los supercross, mejor dicho, nadie nos baja de esa bicicleta. Yo creo que yo con la bicicleta en este momento y llego a la esquina, me tengo que bajar, porque pues he perdido habilidad, mas no se me olvida. ¿Cierto? Porque ya mi cerebro tiene codificados los movimientos, entonces es probable que no tenga la misma capacidad ni física ni mental, pero pues yo puedo manipularla, ¿cierto? Entonces pues pierde de cierto modo habilidades, más no lo olvida, porque ya su cerebro lo codificó. Entonces ahí en ese ejemplo queda especificado que aprendizaje y memoria pues van a ser dos procesos que están estrechamente ligados. Vale, Juliana. Entonces hablamos de... Dale, Juliana. No, excelente, profe, muchas gracias, Listo, quedó con súper gusto. claro. Entonces hablamos de distintas de propuestas sobre los mecanismos de aprendizaje, un poco lo que les hablaba ahorita, ¿cierto? Entonces hablamos de mecanismos de aprendizajes visuales, auditivos y kinestésicos, ¿sí? Entonces nosotros psicólogos siempre cuando trabajamos con niños, por ejemplo, entonces siempre vamos a buscar estrategias para estimular. Entonces, o sea, cuando hablamos de estimular, entonces actividades de discriminación visual, actividades de discriminación auditiva, actividades de discriminación táctil, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya le dice o le hace la devolución a los padres, por lo general yo les digo, busquen internet. Inclusive ustedes lo pueden hacer y los que tengan hijos y quieran ponerlo en práctica, en internet uno puede colocar actividades para estimular, digamos, la discriminación visual. Entonces le van a salir ejercicios muy similares a los que hacíamos hace un momento. O actividades para estimular la discriminación auditiva. También le van a salir actividades que van, digamos, alineadas precisamente a la escucha, para identificar si el niño pues está codificando adecuadamente la información que ingresa pues por su oído, ¿cierto? ¿Qué pasa que con un paciente que llegue a su consultorio y digamos es un niño de 4 años y usted le pregunte que cómo hace el perro y él diga miau? ¿Qué puede pasar con ese niño? Entonces su En el lugar memoria... equivocado, no, está en el lugar equivocado, la memoria no grabó, Están como que viendo a la miau. hermana, coloca una carita como que, Dios mío, bendito. Realmente, entonces, podemos estar hablando de un problema, ¿cierto? Para Sí. almacenar, ¿cierto? Podemos estar hablando de un problema de codificación, ¿cierto? O sea, puede que el problema no sea ni siquiera de memoria, sino que el niño está haciendo, o sea, está codificando mal la información que le está ingresando por su oído, ¿cierto? O sea, a nivel de escucha. Exactamente, Cristian, ¿cierto? También puede ser que sea un tema más de que el niño pues asocia al perro con el gato o peor aún, ¿cierto? Que sea ya por influencia, ¿cierto? Que los padres inclusive le digan, es que así hace el perro miau, ¿cierto? Entonces el niño pues eso es lo que aprende. Entonces no es ni siquiera una dificultad del niño como tal, sino del entorno que lo está acompañando, ¿cierto? Cuando se habla de esa propuesta de Vygotsky sobre el aprendizaje, pues Vygotsky es un seguidor de la corriente interaccionista. Entonces Vygotsky sostiene que, digamos, el vínculo y que, digamos, la interacción que tiene el niño con los cuidadores es la que va a permitir precisamente que adquiera ese aprendizaje, que avance en el aprendizaje, ¿cierto? Digamos, desde esa postura interaccionista que tiene Vygotsky. La memoria,
poco lo que ya hablábamos, y las distintas nociones de memoria y esa relación con el pensamiento, ¿cierto? ¿Por qué memoria y pensamiento guardan relación? Porque esa memoria guarda relación con el pensamiento, claro. O sea, literal, ¿qué creen ustedes? Cuando ustedes, por ejemplo, Porque el están hablando... pensamiento se va como a recordar, profe, no. ¿El pensamiento qué? Se va como a recordar y trae cosas de la memoria para traerlas a colación al presente, al hoy, al ya. No. Bien, la hermana Dayana dice que no hay memoria sin pensamiento. ¿Ustedes creen que está bien? La hermana coloca unos ojitos, o sería al revés. ¿Qué creen ustedes? Interesante. Yo creo que está al revés, yo creo que está al revés. No hay pensamiento sin memoria, no hay pensamiento sin memoria, profe. Dale, ¿quién más quiere opinar frente a esto que la hermana aquí nos... el debate que nos puso la hermana Dayana? Yo pienso sobre algo que tengo en la memoria. Exactamente. Bueno, exactamente. O sea, uno realmente no hay pensamiento, pues si no hay memoria. Porque entonces, ¿cómo lo voy a recordar? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las anécdotas, ¿cierto? Que nos reunimos en familia y empezamos a recordar, mira, que cuando te caíste por allá, que en ese Profe, paso... Sí, adelante. y el pensamiento no se puede dar desde algo que está sucediendo en este momento, en el presente, y no de algo que sucedió en el pasado, que ahí es donde se haría lo de la memoria. Pero ahí no habría memoria, Lisset. O sea, habría memoria no de ese suceso como tal, sino de lo que usted necesita para ese momento instantáneo, ¿cierto? Ah, ya. Exacto, o sea, no en esa relación, porque supongamos, claro, entonces voy al ejemplo de lo que hablamos hace un momento. Entonces yo voy caminando y voy distraído, ¿cierto? Y algo me asusta, un carro, entonces claro, yo ya tengo memorizado lo que entonces me tengo que devolver o que tengo que hacer lo siguiente para salvarme, ¿cierto? Entonces ahí hay pensamiento, porque yo ya O pensé sea, en una profe, acción. que de cierta manera es la memoria es la que contiene todo lo que necesito para construir mi pensamiento. Exactamente, exactamente, Lice. Bueno, muy bien. Cuando hablamos entonces del lenguaje, un poco, pues hablamos de la aparición del lenguaje por allá en las especies y en los sujetos que pues antes se comunicaban por símbolos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la semióptica, ¿sí? Entonces, la importancia del lenguaje en los seres humanos, por supuesto, pues la complejización de lo social, pues el lenguaje nos permite pues esa interacción social, nos permite amplificar, como dice acá, ese pensamiento, ¿cierto? Porque entonces a través del lenguaje yo puedo hacer visible, palpable todo lo que yo estoy pues en ese momento pensando, ¿cierto? Y cuando hablamos de esas distintas propuestas, entonces un poco lo que hablamos ahorita, desde el interaccionismo, entonces hay dos autores que son Brunner y Vygotsky, ¿cierto? Entonces para Brunner y para Vygotsky, ellos sostienen que el niño aprende a hablar y todo lo que tiene que ver con el lenguaje, pues a través de esa interacción, ¿cierto? De mamá y hijo o cuidador y el niño, ¿cierto? Ya desde el innatismo, entonces está, y se me escapa acá el nombre de este señor innatista, bueno, les voy a quedar debiendo el autor, pero el innatismo lo que sostiene es que nosotros los seres humanos nacemos con un dispositivo y ese dispositivo permite que el lenguaje se adquiera casi que por inercia, ¿cierto? Entonces, estos autores innatistas dicen pues, que, digamos, la escuela o los cuidadores, pues poco pueden hacer para que se dé el lenguaje, ¿cierto? Entonces, ahí está esa gran diferencia. El interaccionismo siempre va a defender, pues, digamos, esa interacción social del niño con su entorno, mientras que el innatismo siempre va a defender de que el dispositivo permite que el lenguaje se dé casi que por añadidura. Y la teoría ambientalista, pues va, digamos, separada de lo que es el interaccionismo y el innatismo. Ah, bueno, ya me acordé, perdón, Chomsky.
O sea, desde el innatismo está Chomsky, por si lo quieren de pronto buscar. Entonces Chomsky sostiene que ese dispositivo permite que el lenguaje se dé de manera innata, o sea, que no se requiere de la interacción como piensa Jerome Brunner y Vygotsky, ¿cierto? Y ya la ambientalista, pues hay una separación y lo que sostiene es que el niño aprende a adquirir el lenguaje si están las condiciones dadas. ¿Cuáles condiciones? Entonces de ambiente, de luz, ¿sí? O sea, que haya un ambiente adecuado para que se dé el aprendizaje. Desde su postura, como psicólogo en formación, ¿cuál cree que o con cuál se alinearía más? ¿Con el interaccionismo, con el innatismo, con el ambientalismo? Hagamos un debate aquí de 3 minuticos. Yo considero que se empieza o se sostiene un innatismo, porque sí es un código que viene con el cuerpo, pero se desarrolla por medio del interaccionismo y el ambientalismo. Listo, Lice. Lo que pasa es que, o sea, si a ti te Sean todas las dijeran, anteriores. pero si a ti te dijeran, Lisette, porque si, por ejemplo, tú pones esa respuesta y digamos los jurados son Vygotsky y Chomsky, entonces ¿usted qué hace ahí? Mataron. ¿Usted qué respondería ahí, Lisette? Tendrías que definirte No, por entonces me voy por el innatismo. por el innatismo. Interesante. Interesante, Lisette. ¿Hay alguien que tenga una postura diferente? Lo que pasa, profe, Adelante. y ahí, dale. No, dale, dale tú, tranquilo. Da- Dale, Carlos, que quedó el micrófono. Bueno, profe, yo tengo como el pensamiento de lo que se decía en la época de Descartes, siglo XVII, XVIII, sobre el tema de la tabula rasa. Porque también de pronto Aristóteles, bueno, con los presocráticos, mencionaba que somos una tabula rasa, una especie de hoja en blanco, que a través de la historia se va construyendo o se va llenando. Yo estaría más bien como con el tema del interaccionismo, que en la relación con el otro, con el ambiente, con la fisis, con la naturaleza se va llenando ese propio lenguaje. Se construye el lenguaje. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Dayana dice por el interaccionismo, hermana, de pronto puedes prender el micrófono. Ok, Dayana. Perfecto, entonces, eso, Perdón, adelante. yo estoy de acuerdo con lo que dijo inicialmente, pues independientemente de los jurados que sean o quien esté formulando la pregunta o lo que sea, porque es que, listo, esto se trata exactamente de la psicología, o sea, no dar algo cerrado, porque es que todo es posible dentro de esta ciencia que estamos estudiando. Excelentemente, excelente Juan, ¿cierto? O sea, realmente, de hecho, cuando tú lo hablas con, digamos, con un docente, él siempre va a decir que el interaccionismo, ¿cierto? Cuando tú ya lo hablas con un psicólogo, se puede presentar este tipo de, digamos, de debates, porque muchos pueden decir, para mí también es el interaccionismo, no, pero para mí es el innatismo, ¿cierto? Y es interesante, y aquí nos quedaríamos, ¿sí? Pero ya cada uno desde su conocimiento, desde lo que pues pueda investigar, determina, me quedo mejor con el innatismo, me quedo con el interaccionismo, ¿cierto? Es bien interesante. Hablando de inteligencia, entonces como dice acá el concepto, es la capacidad de comprender el mundo, de pensar en forma racional y utilizar los recursos de manera efectiva, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una medición es porque ya podemos precisamente entonces medir digamos, medir la inteligencia. Hay unas baterías neuropsicológicas que nos lo permiten, ¿cierto? Algunas de ellas por mencionar, entonces está el test de Wechsler, ¿cierto? Que se divide en diferentes o se tipifica de forma diferente de acuerdo a la edad de la persona evaluada. Entonces, si vamos a evaluar niños que están en una edad de, digamos, de preescolar, es decir, niños que están entre los 5 y 6 años, se les conoce como, la prueba se le conoce como el WIS-R, o si ya se van a evaluar niños de básica primaria, es decir, de primero hasta quinto grado, entonces ya se conoce como el WIS, y ya el Wechsler,
la batería neuropsicológica Wechsler es para ya la persona adulta, ¿cierto? Precisamente estas baterías nos permiten hacer esa medición, ¿cierto? De esa coeficiente intelectual, ¿sí? Que también esa batería nos permite identificar si hay necesidades específicas de aprendizaje o si el niño está, digamos, en lo que se considera dentro de lo normal, ¿cierto? Cuando yo hablo de que se considera dentro de lo normal, es decir, la media, donde estamos la gran mayoría de nosotros, debe tener un puntaje entre 90 y 117 al evaluar la prueba, ¿cierto? El niño o la persona evaluada que esté por debajo de 90, entonces ya empezamos a decir que hay necesidades específicas de aprendizaje, ¿cierto? O hay un trastorno del desarrollo, o hay alguna situación específica, ¿cierto? Y el niño, la persona que da un puntaje o que obtiene un puntaje por encima de 117, entonces son los que ya conocemos con altas capacidades, ¿cierto? Y esas altas capacidades tienen diferentes sinónimos. Entonces uno los encuentra como niños genio, niños, inclusive se habla de niños precoces, ¿cierto? Y se habla de la precocidad, de la capacidad que tiene el niño de adquirir, digamos, de aprender diferentes cosas que a esa edad nadie es capaz. Entonces los niños, por ejemplo, en China, que se dice que el niño a los 5 años ya es capaz de manipular, pues de abrir un radio y de arreglarlo, ¿cierto? Entonces ahí se habla de niños precoces que van adquiriendo digamos, unas habilidades que a esa edad nadie sería capaz de adquirirlas, ¿cierto? Pero digo que, por ejemplo, en países como China eso depende más de la cultura. Claro, o sea, yo lo tomo como ejemplo, pero realmente, Lizeth, tienes razón, eso ya es más desde la cultura, desde el acompañamiento que seguramente se le da a los niños y que ya tienen un enfoque, ¿cierto? Es que usted de esa edad debe aprender esto, ¿cierto? Pero yo lo digo entonces en un contexto colombiano, un niño a los 5 años todavía no manipula, pues manipula un radio, pero de aprender a apagar ¿cierto? Porque los niños de 5 años manejan mejor un celular que uno. Y de desbaratarlo. Pero yo digo pues que tampoco lo va a abrir y le va a hablar a uno que este cable lleva esto, ¿cierto? Pero entonces son esas competencias, o sea, yo lo coloco ya muy extremo, pero entonces digamos un niño de 5 años, ¿qué actividad podría hacer que lo caracterice de otros? ¿Cierto? Que un niño de los 5 años todavía, algo aquí en Colombia, que el niño haga que lo caracterice, Lizeth. Hablar otro idioma fuera del nativo, perdón. Exactamente, ¿cierto? Inclusive, Lizeth, también es un poquito más allá, ¿sí? Porque uno a los 5 años decir que el niño ya hable otro idioma, carajo, es un niño superdotado, ¿cierto? Pero inclusive lo podríamos colocar solo con el ejemplo de que el niño que aprenda a leer. Porque naturalmente, normalmente el niño aprende a leer en primero y el niño en primero está de 6 años y eso que ellos aprenden a leer a medida que van avanzando en el grado primero. Entonces no es común un niño de 5 años ya leyendo. Entonces se puede considerar un niño con precocidad y con alta capacidad. Lizeth. Bueno, profe. Perfecto. Entonces esas variaciones en la capacidad intelectual se empezaron a estudiar, que eso también lo van a ver a profundidad cuando veamos psicometría, por allá con el test Binet o con la escala de inteligencia Binet-Simons. De hecho, él se le conoce como el padre de los tests por crear precisamente uno que medía esa capacidad intelectual. Entonces, por allá en el siglo XIX se empezó a trabajar con este test para identificar en escuelas de Francia esos niños que presentaban ese tipo de condiciones, ¿cierto? Hay muchos conceptos en el tiempo. Antes se hablaba con necesidades educativas especiales, ya hoy, de acuerdo a la normatividad colombiana, ¿cierto? Ya no se habla de necesidades educativas especiales, sino de necesidades específicas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta todo este tipo de, digamos, de conceptos, porque pues nosotros debemos regirnos por la normatividad actual, ¿cierto? A mí particularmente me suena más bonito necesidad educativa especial. Pero alguna vez me devolvieron un trabajo por eso, porque había colocado en todo el trabajo necesidad educativa especial y que de acuerdo al decreto 1417 ya no se decía así, sino que se decía necesidad específica de aprendizaje. Yo listo. Entonces también es ir nosotros como psicólogos
¿cómo se dice? Ir pues capacitándonos, ir manteniéndonos como al tanto de las cosas, de cómo se dice, de cómo se interpretan, ¿cierto? Mire que el mismo DSM-5 va teniendo unos cambios en el tiempo. Eso también lo vamos a mirar en psicopatología. El DSM-4 pues tenía ciertos criterios que ya, digamos, la evaluación multiaxial, por ejemplo, ya en el DSM-5 no aparece. Que el DSM pues ustedes lo van a aprender también a manejar porque es la Biblia de nosotros psicólogos, ¿cierto? Entonces un poquito más adelante ustedes van a también a escuchar esa palabra DSM casi que durante todo su proceso de formación, porque esa es, digamos, la Biblia de nosotros los psicólogos y es de la que nosotros también nos apoyamos para identificar ciertos diagnósticos en nuestros pacientes, ¿cierto? No queriendo decir con esto que el DSM es el único medio para identificar esos trastornos, porque pues nosotros vamos al DCM, miramos los criterios que puedan llevar a que esa persona tiene ese diagnóstico y después vamos a otras fuentes confiables que nos permitan también pues ya concretar ese diagnóstico y buscar las mejores estrategias para afrontarlo, ¿cierto? Entonces ese DCM yo sé que ustedes lo van a encontrar muchísimo. Y cuando hablamos de esa herencia y medio ambiente, entonces ahí donde les estaba la pregunta, ¿qué es más importante, la herencia o el ambiente? O la herencia o la cultura, como lo quieran llamar. Yo pienso, profe, que la herencia pesa mucho. Así es, Clara. Muchísimo, muchísimo. ¿Quién Porque más? la herencia es como un sinónimo de ataduras y del pasado, de los padres, yo pienso que la herencia es un peso grandísimo en el ser humano. Así es, Clara. ¿Quién más quiere dar un aporte para que sigamos? También creo, profe, en cuanto al tema del ambiente. Por poner un ejemplo, en Cuba, pues porque conocí la formación académica en Cuba por algunas circunstancias, allá los chicos desde la primaria, bachillerato y lo que llaman el pre, que es como digamos aquí es 11 grado, allá es 12 grado, en Cuba se habla mucho de la formación continua. O sea, usted prende el televisor, usted lo prende y pasa los canales, no hay ningún canal americano, sino que son en un canal matemáticas, en otro inglés, en otro álgebra, en otro castellano. Entonces el niño constantemente, o el chico, o el que está en la universidad, en el pre, en 12, bueno, está siempre formándose. Entonces también creo que, por poner ese ejemplo, en Cuba, toda la parte de la salud, toda la parte de los idiomas y la música es increíble, es porque ese ambiente está rodeado de esa cultura musical, científica, entonces están constantemente. Usted ahora, profe, menciona en cuanto a los orientales, bueno, los japoneses, China, Alemania, por ejemplo, se dice que Mozart ya tocaba el piano a los 5, a los 6 años, ya tocaba un piano de cola, un piano clásico. Creo que es muy cultural la capacidad de aprender. Carlos, qué maravilla. Yo tuve la oportunidad de estar una semana en Cuba, precisamente llevando un trabajo de neurodiversidad, ¿cierto? Para trabajar con los niños que presentan déficit de atención y hiperactividad. Y me vine enamorado de todo el sistema educativo cubano, ¿cierto? Porque, o sea, lo más bonito que se hace desde Cuba es que haya una escuela especial para esa condición, ¿cierto? O sea, no como en el contexto colombiano, sin desmeritar, por supuesto, aunque cuando uno hace esa comparación uno dice, nos llevan años luz, porque es que usted acá en el contexto colombiano encuentra en una escuela de educación especial, entonces el niño con TDAH, el niño con autismo, el niño con dislexia, los encuentras a todos ahí, mientras que allá hay aproximadamente entre 5 y 6 escuelas, cada una con una especialidad. Entonces en esas están los niños con autismo, en esas están los niños con TDAH. A mí eso me pareció maravilloso y la forma en que tuve la oportunidad de ir a una escuela, creo que se llamaba Paquito, que era una escuela de educación especial, y tuvimos la oportunidad de ver cómo una docente llevaba a cabo su clase con niños que se consideran pues con, digamos, alguna discapacidad.
Yo al terminar la clase le dije a la docente, profe, yo no encuentro discapacidad en los niños. Y ella me decía, es que precisamente nosotros tratamos de que esa discapacidad no se vea, ¿cierto? Y de llevarlos a que ellos en algún tiempo determinado puedan ir a la escuela regular. Es algo maravilloso, Carlos, no sé. Entonces, Profe, también, sí, profe, no, de hecho, pues como que aún un poco al comentario, profe, pues yo conocí Cuba porque, bueno, estuve un tiempo mucho más largo, prácticamente un año, súper. viviendo. Yo viví, profe, en Pinar del Río, en San Cristóbal, una provincia. De hecho, conocí directamente, no a Polo Montañés, pero conocí, bueno, de pronto usted lo han escuchado por una lluvia de estrellas, conocí la esposa de Polo, y Polo era un guajiro. Un guajiro aquí es un campesino. Polo era un hombre que no fue al colegio, estudió lo básico, era un carbonero, tenía una yunta de bueyes, pero el hombre tenía la cultura musical en sus venas. ¿Por qué? Porque ahí la adquirió. También conocí un muchacho llamado Eliobi. Hoy día está, pues, está en Estados Unidos, pero yo lo conocí a él de 12, 13 años, y lo conocí en el Conservatorio de Música de La Habana. Y el muchacho, lo de él era la percusión, pero el hombre cantaba perfectamente, el hombre tocaba la guitarra, tocaba la traversa, tocaba las congas. O sea, era un hombre con un mundo de 13 años tocando un piano, y viendo que lo de él era otra cosa. Es porque, profe, eso está en el ambiente. Entonces, desde ahí yo creo que también se educa. Profesor, Adelante, Fernando. eh, si no me equivoco, Rousseau tiene una frase bien importante que dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y es importante ver cómo lo que usted decía de lo que es la herencia, si juega un papel importante en la personalidad del individuo, pero sin embargo lo que es el medio ambiente, la cultura, va a crear un poco lo que es la idiosincrasia, lo que es la cosmovisión. Entonces los dos no se pueden negar, los dos creo que van muy ligados, y que los dos juegan un papel importante en todo lo que es el desarrollo de la personalidad del individuo. Así es, Fernando. Mira, aquí les quiero contar una historia también personal, y fue pues alguna vez con un caso específico pues que en algún momento atendí, y era una mamá adoptiva, ¿cierto? Pues obviamente cuando yo hago la entrevista me doy cuenta que esta mamá adoptiva tenía a la niña desde que tenía 7 meses de nacida. Ya la joven tenía para la edad, pues para el tiempo en el que yo hice la atención, 13 años, ¿cierto? Cuando yo hice esa atención fue precisamente porque la adolescente empezó a tener comportamientos inadecuados, y esos comportamientos inadecuados la llevaba a exponerse a riesgos y situaciones que pues afectaban su integridad, vulneraban su integridad totalmente, ¿cierto? Y cuando digo que vulneraban su integridad era porque pues llegó a ser un carrito, o sea, de grupos delincuenciales, ¿cierto? Se sospechaba de que había abuso, o sea, abuso sexual, ¿cierto? Entonces hicimos muchísimo, muchísimo, pero yo después de investigar tanto, yo decía, yo Dios, pero si esta muchacha todo lo ha tenido, era una mamá adoptiva que ella me decía, o sea, todo lo tenía la muchacha, o sea, todo lo tenía, sus comodidades, la señora inclusive era una persona que estaba para jubilarse de una empresa pues de alto prestigio, entonces, y era un cargo alto, ¿cierto? O sea, la señora tenía con que darle una muy buena vida pues a la muchacha que yo les estoy contando. Entonces, a mí siempre me quedaban las dudas, yo, pero ¿qué sucede con esta muchacha? Porque la tuvimos en internados, la tuvimos en programas. De hecho, la última situación que detonó ya pues, o sea, detonó que ya la mamá, porque ya fue en el tiempo que ya ella dijera, no voy a hacer nada más porque ya luché muchísimo y no, y fue que la teníamos en un internado, se evadió, y a la semana apareció la policía con ella, y la habían encontrado en la zona, pues, digamos, más, no sé cómo llamarlo, en esta zona de Medellín, pues donde se mantienen las niñas, pues que trabajan con su cuerpo, ¿cierto? Con una vestimenta que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pues, entonces después de mucho investigar, porque ya yo me ponía en la tarea de, pues, ¿qué pasa con la adolescente? Que ya era una joven para ese entonces, que no se adapta a una vida que uno diría
se enmarca dentro de, digamos, dentro de la normalidad y dentro de unas condiciones que cualquier persona quisiera tener, ¿cierto? Pues cuando digo que cualquier persona quisiera tener es porque no pasaba hambre, tenía todo, digamos, o sea, no había vulneración de sus derechos en ningún ámbito, porque ella estudiaba, tenía su salud, tenía su educación, su comida, su techo, a nivel emocional tenía toda, pues una mamá completa, porque ella estaba pues para obviamente acompañar esos procesos y digamos esa vida en ese ciclo vital, que pues es difícil, todos sabemos, exactamente, Carlos. Entonces, cuando yo empiezo a investigar a profundidad, como les digo, me doy cuenta que la mamá biológica ejercía la prostitución y tenía problemas de consumo severos. O sea, realmente la señora había fallecido, perdida pues precisamente en ese tema del consumo, ¿cierto? Entonces, a mí me llevas a concluir es que, o sea, un poco lo que ustedes han hablado, o sea, no podemos dejar de lado en ningún momento como psicólogos lo uno o lo otro, ¿cierto? Porque la carga hereditaria tiene muchísimo que ver en la constitución de esa personalidad y de ese ser que usted está atendiendo, ¿cierto? Profe, Sí, Fernando. este caso que usted me cuenta me hace pensar en una película, es acerca de, si no me equivoco, un personaje que es asesino y se encuentra con un niño, que el niño llora, pero cuando escucha música fuerte se calma. ¿Por qué? Porque durante el tiempo del embarazo la mamá ejercía justamente algo de prostitución y estuvo siempre en ambientes donde había música fuerte, rock and roll, no sé, pero cuando el niño escuchaba eso se calmaba. ¿Por qué le cuento esto? Porque, por ejemplo, yo soy sacerdote y yo hago la preparación para el bautismo y siempre hago la pregunta a los padres. Vamos a iniciar a hablar del niño desde los primeros momentos de la vida del niño. ¿Y cuál es? La mayoría van a decir el nacimiento. Y olvidamos que existen 9 meses, que existe un tiempo donde el embarazo, donde el padre se acerca al niño, le canta y se mueve, reacciona a estímulos. Entonces, muchas veces lo que nosotros consideramos herencia también viene un poco del medio y que se da durante ese tiempo, el tiempo del embarazo, que a veces se olvida. Pero entonces, por sí no niego la parte de la herencia, que fue un rol importante, pero a veces olvidamos un poco lo que se vivió durante esos 9 meses, ¿no? Exactamente, Fernando. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, entonces vamos adelantándonos un poco porque como cosa rara se nos está yendo la noche y también pues me da un poco de pena con ustedes. Hablamos de esa cognición, como esa capacidad de conocer, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de esa cognición, entonces volvemos a tocar un tema crucial que es el pensamiento, ¿cierto? Como esas imágenes mentales, esos conceptos que nos van dando un razonamiento. Ese razonamiento entonces lo podemos llamar como pensamiento inductivo y pensamiento deductivo. ¿Cuál sería un ejemplo desde el pensamiento inductivo? Voy a colocar acá un ejemplo. Jason come demasiado y le hace daño. Carlos come demasiado y le hace daño. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Comer demasiado hace daño, ¿cierto? Y cuando hablamos de pensamiento deductivo, entonces podría ser un ejemplo. Todos los martes a las 8 de la noche hay clase de epistemología. Esa sería la premisa mayor. La premisa menor, hoy es martes. ¿Cuál sería la conclusión? Tenemos el encuentro sincrónico de epistemología. Hoy es martes y tenemos encuentro de epistemología, ¿cierto? Entonces ahí es donde hablamos de ese pensamiento inductivo y pensamiento deductivo. Ahora hay otras clases de pensamiento de síntesis, pensamiento analítico. Yo con ustedes ya había tocado en algún momento el ejemplo del carro en el aguacero, ¿o no? Me cuentan. Listo, entonces cuando uno habla de pensamiento analítico, a mí me gusta mucho traer este ejemplo porque me parece muy gracioso y eso me lo encontré mirando redes sociales, ¿cierto? Todo no puede ser trabajo y en algún momento está mirando redes sociales y me van colocando pues ese ejemplo ahí es que para evaluar el pensamiento analítico. Y entonces decían, usted tiene un carro de esos que nosotros llamamos comúnmente el botasuegras, ¿cierto? Entonces un puesto solamente y el del conductor.
Resulta que está lloviendo muchísimo, muchísimo y usted va pasando por un paradero de buses y encuentra una escena bastante conmovedora. Y entonces allí en el paradero de buses está una viejita, el amigo de su vida, el mejor amigo durante toda su vida, y una persona que usted de entrada dice es el amor de mi vida. Para los hombres una mujer y para las mujeres un hombre. La pregunta del millón, ¿usted a quién llevaría? Al amor de mi vida, obvio. Ay, Clara, Mira, Clara. si la viejita es mi mamá, la montó a ella, profe, ¿qué le pasa? Fernando dice que al mejor amigo. Bueno, ¿quién más? Ay, Fernando, qué tan amiguero. Vamos a mirar esa parte emocional, ¿cómo están ustedes? Y eso a mí me puso a pensar, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros le vamos dando solución a los problemas, ¿cierto? Sí. Caterina dice que a la abuelita, Patricia dice que a ninguno. Patricia, ¿por qué? Qué desalmada, Patricia. Por equidad. Por equidad, listo, es un valor. Por equidad. Listo. Qué ¿Quién más? desalmada. ¿Quién más antes de darle la respuesta que me encontré que me dejó como que, uy, wow? ¿Quién más? Bueno, resulta que, pues, si uno lo mira desde la parte emocional, uno dice, pues, como dice Caterina, a la abuelita, ¿cierto? Que a todos y que se carguen entre ellos, dice Isabela. Entonces, cuando me daban la respuesta, decían, usted le presta las llaves a su amigo para que lleve a la abuelita y usted se queda con esa persona que es el amor, pues que usted cree es el amor de su vida en una escena bastante particular, ¿cierto? Pues disfrutar del agua, Profe, yo había pensado pagarle taxi a mi amigo y a la abuelita y llevarme el amor de mi vida. Bueno, va por ahí. Porque es que usted de todas maneras al amigo le va a decir, va y lleva a la abuelita mientras yo me doy una caminadita ahí con ese amor de mi vida y me recoge en tal parte. Ya está. Capacidad de análisis. Enseñanzas. Bueno, para que vayamos cerrando. Entonces, cuando hablamos de los niveles de conciencia, pues cuando hablamos de una vigilancia excesiva es cuando el cuerpo está, digamos, a todo dar, ¿cierto? Pues yo cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos prestando atención a la clase de epistemología, estamos en una vigilancia excesiva, o eso creo yo. Una vigilancia atenta, pues también va más alineado con el tema de, ¿cierto? Cuando estamos ¿cierto? Mirando algo específico, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de esa atención, que también se me olvidaba mencionarlos allá, entonces hablamos de una capacidad de atención flotante, que son las personas que en ese momento están mirando la clase de epistemología y poniéndole cuidado a Pasión de Gavilanes, ¿cierto? O una atención, digamos, lineal, o sea, que solamente soy capaz de ponerle cuidado a la clase o a la novela, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de esas dos capacidades de atención. Una vigilancia relajada, que es cuando yo entonces estoy en mi cama, preparándome de pronto para una siesta, ¿cierto? Ensoñación es cuando ya vamos entrando entonces a las fases del sueño, que también después las vamos a estudiar. ¿Y qué va pasando entonces? ¿Cierto? ¿Qué va pasando a nivel químico en el cerebro cuando ya vamos entrando entonces en esos sueños ligero, profundo y ya cuando entramos a estado de coma? ¿Listo? La motivación, pues va alineada, como dice acá, a esos factores que dirigen y energizan el comportamiento, ¿cierto? Entonces que se pueden dar por instintos, se dan una reducción de pulsiones, se pueden dar unos incentivos, ¿cierto? Y pues esas necesidades que van alineadas con logro, con afiliación y con poder, ¿sí? Cuando hablamos de esa regulación biológica, entonces hablamos de unas claves internas. ¿Cuáles serán esas claves internas? Vamos a ver quién me da el ejemplo que quiero escuchar. Si me duele el estómago, tengo hambre. Sí, puede ser, pero ¿sabe cuál quería escuchar? Sigamos con la escena así romántica, entonces usted empieza a sentir en su estómago ¿qué? Mariposas. Exactamente, y los estímulos pues son estímulos entonces de satisfacción, ¿cierto? Y que ya nos van dando unos códigos sociales. ¿Y cuáles son esos códigos sociales? Entonces la caballerosidad, cuidado se me moja, mire eso, ¿cierto? Entonces todo eso nos va llevando precisamente a la motivación. Cuando yo estoy hablando con un adolescente, a mí me da mucha curiosidad
Y entonces cuando me dicen, no, es que él es el amor de mi vida, yo lo amo, yo tal cosa, y yo, ¿cuánto tiempo llevas con él? Un mes. Mm. Dios mío bendito. Entonces empiezo a hacer el ejercicio con ellos. Realmente no te estás amando. Tú no lo estás amando, te estás amando tú misma, porque esa persona te hace sentir bien, pero no es que usted lo está amando. Inclusive se habla desde la teoría que para usted realmente amar a una persona se necesitan mínimo 10 años. ¿Cierto? Ah, Entonces, Clara por allá que entonces, si en esos sí, 10 años nada. ya usted tuvo una convivencia, ya han vivido diferentes cosas buenas y malas, ya usted puede decir que ama o no a una persona. De resto, se ama a usted misma. ¿Cierto? Emociones. Cuando hablamos de una emoción desde el componente fisiológico, ¿a qué podemos estar haciendo alusión? ¿Cuál es el componente fisiológico? Arrugar una ceja. Profe, una manifestación. Exacto. Desarrugar las cejas, sonreír, ¿cierto? Llorar. Sí, todo eso entonces va alineado con el componente fisiológico. ¿Y el componente cognitivo cuál sería? Desde el componente cognitivo ya el conocimiento, ¿cierto? Que me genera entonces cierta emoción. Vamos a lo mismo. Entonces usted está por allá con la chica o con el chico caminando mientras su amigo llevó a la señora a la casa y entonces usted tiene una emoción de satisfacción porque entonces usted es el Don Juan y usted le dice cosas bonitas y entonces pero todo eso va en el componente cognitivo porque ya tú sabes cómo hablarle, cómo hacerla sentir bien, hacerla sentir bonita, ¿cierto? Entonces ahí va alineado con esas emociones, con esos sentimientos. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Una disposición para la acción, precisamente entonces ya vas caminando, entonces todo lo que le vas a decir de ahí en adelante, ¿cierto? Hay un moldeamiento, entonces ¿cuál sería ese moldeamiento? Que el amigo no aparezca en el carro. Pero, Clara, cuando hablamos de ese moldeamiento, pues va alineado con lo que hablamos por allá de bandura, ¿cierto? Entonces, ese moldeamiento que le permite a usted seguir un patrón, ¿cierto? Entonces, ese patrón de caballerosidad que tiene su papá con su mamá, ese patrón de, digamos, bueno, ya los otros que lo quieran mirar desde otra perspectiva, entonces de perro que tiene su primo, entonces ya le va a echar entonces el piropo, le va a decir cosas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas cuando hablamos de moldeamiento, ¿listo? Y regulación, pues que pues obviamente la misma emoción pues también va a tener unos estados, ¿cierto? Y que va a llegar un momento en el que se va a regular, entonces esa euforia y va a entrar a un estado de tranquilidad o va a mantener entonces esa euforia por mayor tiempo, ¿cierto? De acuerdo a la persona, ¿cierto? A la constitución de la persona. Y pues teorías desde las emociones, podríamos hablar de muchas, ¿cierto? Pues inclusive podríamos meter aquí la teoría de Bowlby, ¿cierto? De los vínculos, porque entonces ahí también estaríamos hablando de una emoción del niño en su entorno. ¿Listo? Y pues hay ya otras teorías que pues si nosotros buscamos teorías desde las emociones, pues nos van a salir ya pues una gran cantidad que se ha escrito en el tiempo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya vamos cerrando. Bien, entonces cuando hablamos de psicopatología, esto pues acá solamente como manera de repaso, como se dice acá, entonces diferenciación entre normalidad y anormalidad. Entonces hablamos de principales trastornos, entonces encontramos los de ansiedad, los del estado de ánimo, ¿cierto? Entonces dentro de trastorno de ansiedad podemos encontrar el obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada. Cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, entonces podemos hablar de un trastorno de bipolaridad, ¿cierto? La esquizofrenia, que ella pues, se considera un trastorno, ¿cierto? Trastornos de somatomorfos, que ya pues van más alineados con el tema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Trastornos disociativos de la personalidad, trastornos de personalidad, pues acá encontramos el esquizoide, el paranoide, ya hemos hablado de algunos, el trastorno, ahí se me escapa el que hemos hablado mucho, el narcisista, bueno, ¿cierto? Trastornos en las relaciones sexuales, ¿cierto? Trastornos relacionados con el uso de sustancias que van muy alineados con estos somatoformes, ¿sí?
Y ya, pues estos campos que sé que ustedes los han estudiado ya en Introducción a la Psicología, pues acá solamente, bueno, espérame, yo reviso si están, no, están solamente pues como estos cuatro, pero sabemos que son más: organizacional, clínico, social, educacional, pero entonces sabemos que está el jurídico, el deportivo, ¿cierto? Que, como les decía al inicio del encuentro, cada uno va a ir mirando dónde se siente mejor, ¿cierto? Si en el Se va a ámbito enfocar. educativo, si en la parte social, si definitivamente solo en la parte clínica, porque por lo general el que está en lo social y en lo educativo también tiene que recoger de la clínica. Es que, por así decirlo, cada uno, o sea, desde lo organizacional, desde lo social, desde lo educativo, yo tengo que hacer clínica, ¿cierto? Digamos que la clínica es, o sea, va en todos. Porque si yo estoy en un contexto jurídico y yo tengo que hacer un informe de un paciente que va a leer un juez, yo a ese juez le tengo que decir si el paciente tiene o no una patología, te necesito de la clínica. Si yo desde lo organizacional estoy dirigiendo un departamento de orientación y requiere uno de los, digamos, colaboradores requiere de una atención, tengo que hacer clínica. ¿Cierto? Desde lo educativo, entonces el niño o el adolescente que está teniendo dificultades de aprendizaje o el niño que llega a su consultorio manifestando una situación específica con su familia, tengo que hacer clínica. Y desde lo social igual. Si yo estoy interviniendo en una comunidad, víctimas de desplazamiento, situaciones, digamos, eh, como los venezolanos, de migración, diferentes situaciones complejas, tengo que hacer clínica, ¿cierto? Entonces ya cada uno con eso que les estoy diciendo podría decir, no, pero es que yo me voy a enfocar netamente a hacer clínica, o sea, atender el paciente en consultorio y ya está. No, pero es que a mí me gusta el campo educativo porque me gusta hablar de trastornos del desarrollo, me gusta el tema de los niños, me gusta acompañar procesos de aprendizaje, listo. No, pero es que a mí me gusta el tema organizacional porque me gusta los procesos de selección, me gusta esto, pero sabe que en algún momento va a tener que hacer parte de la clínica también. Entonces eso ya pues como alineado con su forma de ser, con su personalidad, ¿cierto? Pero cada uno va a ir mirando qué especialidad quiere desempeñar. Y pues un poco acá lo de los enfoques, que también lo hemos hablado: el dinámico, el cognitivo, el humanista, que dentro del humanista está esa terapia centrada en el cliente, la existencialista y la gestáltica. Eso era todo, mis queridos estudiantes. Nos quedamos hasta las 10, pero sí quería pues como que Chévere, este chévere. penúltimo encuentro fuera muy nutrido, ¿cierto? Y que fuera dando la puerta para lo que ustedes van a encontrar en sus, digamos, en el próximo semestre, porque aquí tocamos varias cosas: aquí tocamos procesos psicológicos, aquí tocamos psicopatología, aquí hablamos eh, de psicometría, pero digamos que esto es como abrir ya la puerta a lo que se viene, ¿cierto? Y sé que en algunos nos vamos a encontrar, o sea, en lo que es procesos psicológicos, en psicometría, muy seguramente nos vamos a volver a ver. Entonces nos queda un encuentro que ya es un encuentro más bien corto, un encuentro de 30, 40 minuticos para hacer un cierre formal del curso y contarles un poco de lo que ha sido la psicología aquí en Colombia, ¿cierto? Porque hemos hablado muchísimo de la psicología a nivel pues en Europa, de autores, pero ¿cómo nace la psicología aquí en Colombia? Entonces contarles un poco, que son dos, tres diapositivas, y ya hacer el cierre formal del curso de epistemología de la psicología. Muchas gracias por la participación y nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones. Gracias, profe. Bendiciones para usted también. Gracias, profe. Feliz Gracias. noche. Muchas Gracias gracias, igualmente. profe. Buenas noches. Profe, Bendiciones, compañeros. profe, tú y yo tenemos algo pendiente. Tú me dices si lo hablamos de una vez o lo dejamos más bien para mañana, otro día. Listo, Lizeth. Dame un momento enseguida, le escribo el WhatsApp. Ah, bueno, gracias, Listo. profe. Vale, chao, bendiciones.